Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a contar mis, creo que 10, lo mismo son menos, son 9, que lo mismo son 11 al final, consejos de mi experiencia como opositora para profesores de educación secundaria y sobre todo cómo me apañé yo para estudiar y trabajar al mismo tiempo. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. En este vídeo os quiero contar mi experiencia. No soy preparadora de oposiciones, no tengo la intención de serlo, no soy experta, simplemente como siempre cuento mi experiencia por si a alguien le sirve. Sí que es cierto que en mi vida al final he estudiado mucho, entonces bueno, pues me gusta compartir mi experiencia porque creo que puede ser útil para quien está empezando y está súper perdido o súper perdida. Yo me empecé a preparar, la idea del máster surge en mi cabeza en el 2016, ¿vale? Bueno, la idea de oposiciones a la secundaria surge en mi cabeza en el 2016, yo estaba haciendo todavía la tesis. Y entonces hago el máster por las tardes en el curso 2016-2017 con vista a que ya tuviera el título para el 2018 que había oposición. Antes de la pandemia era en años pares, ahora toca secundaria en años impares en la mayoría de las comunidades, por si os orienta esto. Entonces ahora en este 2023 que viene, por eso estoy haciendo este vídeo ahora a principios del curso 2022-2023, si eres interino y me ves, pues espero que te sirva. Entonces, yo iba al doctorado por las mañanas, por las tardes iba al máster. Y cuando terminé el máster, busqué un preparador, al final fue una persona particular en Córdoba, que yo vivía en aquel momento, y lo fui sacando como pude, porque yo en principio me iba a presentar en Andalucía. Pero en marzo o abril, justo cuando iba a salir ya la solicitud, cambió un poco mi situación personal y decidí que me iba a presentar en Madrid. Aún así eché las dos convocatorias por si acaso, pero me acabé presentando en Madrid. Entonces, bueno, lo que hacía era que intentaba en la tesis pues entrar súper temprano a trabajar para poder irme a las 4 o 5, que era la hora en la que tenía primero las clases de máster y luego las del preparador. Y las tardes las dedicaba a intentar estudiar. Intenté mantener esa dinámica de ya había cogido para el máster, seguirla, o si tenía huecos de tiempos de espera en el laboratorio que no tenía nada que hacer, nada que leer, pues también me llevaba algún temita e intentaba estudiar. Pero es cierto que era la primera vez, tampoco yo tenía gran idea, el nivel de la oposición en Andalucía no es el mismo que el nivel de Madrid. En Madrid el nivel del examen es más duro. Es que son dos formas diferentes, ¿vale? En Andalucía el nivel del examen es más bajo, aprueba más gente, pero después la bolsa solo se forma con la gente que aprueba, pero luego la bolsa no corre ni para atrás. En cambio en Madrid el examen es más duro, aprueba menos gente, se forman bolsas con gente que no ha aprobado, pero es que encima suelen salir muchas bolsas extraordinarias porque la bolsa corre muchísimo. El caso es que a nivel de población y de número de centros, Andalucía y la Comunidad de Madrid, o sea, Comunidad de Andalucía y Comunidad de Madrid son más o menos parecidas, pero por alguna razón en Madrid corre más. No sé por qué. Así que al final es más fácil empezar a trabajar en Madrid que en Andalucía, a nivel de interino, ¿eh? Total, que esa fue mi experiencia durante el doctorado. Yo terminé el doctorado en enero del 18, fue cuando decido que me iba a venir a Madrid y en abril descubro la dificultad del examen de Madrid porque hasta entonces no me había informado, ¿no? Simplemente estaba preparándome para Andalucía con un preparador que preparaba para Andalucía. Claro, aquel año ya no me daba tiempo ni por asomo a aumentar de abril a junio el nivel a lo que me hacía falta. Así que bueno, fui un poco al examen. Yo aún así me quedé en un 4 y pico bastante digno, no tenía nada de experiencia y pues estaba en una posición X de la bolsa de biología, que era la posición que yo hice. Pero aquí estoy un poco en el plan story time todavía. Aquí
fue cuando yo ya de verdad empecé en serio, ¿vale? Y aquí van a empezar mis consejos. El primer consejo es a nivel de, vale, ¿has hecho una oposición o no has hecho ninguna? Pero sea, como es concurso o oposición, por lo menos hasta ahora, la experiencia cuenta muchísimo y con la nueva cambio de legislación la experiencia va a contar más. No me voy a meter en ningún tipo de legislación ni ningún tipo de puntuación porque la oposición que queda es como un antiguo modelo y las que vienen serán del otro. Voy a hacer como consejos muy generales, ¿vale? Para que os sirva tanto para el modelo antiguo como para el modelo nuevo de oposición. El caso es que la experiencia va a contar todavía más. Entonces hay que conseguir experiencia como sea. Y una oposición hay cada 2 años. Entonces si te pilla en medio, ¿qué haces? Pues sobre todo en Madrid salen una cantidad de bolsas extraordinarias increíbles y llaman. Y en Andalucía también han llamado, ¿eh? Entonces hay que estar pendiente. Lo mejor para estar pendiente es o bien puedo dejaros el enlace, estar pendiente de las páginas de las bolsas de la comunidad que sea, os voy a dejar Andalucía en Madrid, ¿vale? Y los sindicatos, las federaciones de enseñanza, de comisiones obreras y UGT y todos estos, también suelen anunciar las ofertas. Y si estás suscrito a un sindicato, te llegan por correo, incluso en Andalucía te llegaban, ¿vale? Entonces hay que estar muy pendiente. Y sobre todo, lo más importante, os dejaré también el decreto, ese solo me es el de la Comunidad de Madrid, debo reconocer yo. Os dejaré el decreto puesto. Hay bolsas extraordinarias en las que aceptan, por ejemplo, otras carreras. ¿Qué quiero decir con esto? Biología puede dar física y química, puede dar varios FPs, varias asignaturas de FP. FP, cuerpo de profesores de secundaria, no cuerpo de profesores técnicos, ¿vale? Que luego si no los puntos no valen igual. Puede dar tecnología, que fue por donde empecé yo, ¿no? Entonces, mi primer consejo es, métete en todas las bolsas extraordinarias que puedas para conseguir todos los puntos de experiencia que puedas. Y fíjate con tu carrera en qué bolsas te puedes meter. Porque a lo mejor tú estás centrado en biología y biología es de las que se mueven poquísimo. De hecho, la mayoría de los profesores de tecnología son biólogos. Por esa razón, ¿vale? Porque los puntos que conseguí para la segunda oposición, que ya sí había trabajado, eran de tecnología. Pero como, al menos hasta ahora, y en Madrid, esto cambia de cada comunidad, ¿vale? Los puntos son por cuerpo, que no por especialidad. El cuerpo es el mismo, es el 590 profesores de secundaria. La especialidad sí que cambia, pero pues no, a mí no me afectaba. Entonces, mi primer consejo, mirad bolsas extraordinarias y fijaos en qué carreras pueden dar, qué asignaturas. Y una vez que ya estés trabajando, claro, tú tienes que estudiar a la vez que trabajar. Y eso es difícil. Entonces, la mayoría de los consejos que os voy a dar a partir de ahora están centrados en eso, ¿vale? La de consigue puntos de experiencia ya os la he dicho. Entonces, mi primer consejo es que es súper importante la planificación. Yo lo que hacía era que me organizaba tengo un vídeo, es súper parecido al sistema, ¿vale? El vídeo este de cómo estudiar para varios exámenes a la vez, pues lo dejaré por aquí arriba. Pero lo que yo hacía era cómo estudiar varios temas a la vez, ¿vale? Entonces me organicé el contenido de temas y de prácticos en bloques. Y entonces iba haciendo bloques y repasando, y ampliando a nuevos bloques y repasando los anteriores con el sistema que os dejo por aquí arriba. Solo que en vez de haber mañana y tarde, en mi caso había solo tardes, ¿vale? Porque por la mañana se estaba trabajando. Entonces, planificación, organización del contenido en bloques y utilización del sistema este que os digo de organizar en un calendario los bloques con sus repasos, ¿vale? Porque la repetición espaciada, como ya os he dicho en otros vídeos también, es muy importante para no olvidarse. A nivel de temas, yo llevaba un montón, ¿vale? Yo llevaba casi 50 temas, de los 75 que había antes del cambio, que no sé en cómo ha quedado, la verdad. Y que este año 2023 sigue siendo el temario antiguo. Llevaba 30 temas súper bien, a muerte, y otros 20 cogidillos. Los otros 25 no era capaz de escribir casi ninguna palabra de ellos, ¿vale? Porque eran de temas como muy dispares los que me quedaban. Y entonces organicé, ahora hablaremos de cómo del tema de los temas. Pero bueno, me organicé por bloques de contenidos y entonces iba estudiando esos temas en bloques y luego iba repasando y ampliando nuevos. Entonces, bueno, es muy importante hacer repasos, ¿vale? Programar no solo estudiar, sino repasar, porque si no, tanta cantidad de temas no te caben en la cabeza. Y luego también a mí me sirvió mucho
hacerme guiones, porque luego muchos temas aparecen y los confundía en los repasos. Entonces, esos guiones me han servido a mí para tener muy claro qué iba en cada tema a la hora de esos repasos y no mezclar. Luego también lo bueno es que pues siempre puedes tirarte un tema para rellenar otro si te ves en apuros. Entonces, planificar y sobre todo planificar repeticiones. Con respecto a las horas de estudio, yo os voy a ser sincera, sacaba 3 horas, con suerte, reales, buenas, haciendo descansos 55-5, ¿vale? En Pomodoro, de 25-5, pues haciendo descansos 55-5 más o menos, a veces 90-10, si tenía más tiempo de estudio, ¿vale? Y lo que yo hacía era que cuando yo llegaba a casa me echaba una siesta de ni más, bueno, comía, me echaba una siesta de 1h30, tal cual. Yo he intentado muchas cosas, ¿vale? Pero a mí, personalmente, es la que más me ha servido. O sea, he intentado siestas cortas, he intentado directamente comer e irme a la biblioteca, he intentado... Pero al final yo necesitaba hacer un reseteo, un reinicio de la cabeza total y dormir bastante. 1h30 en concreto es porque, esto creo que lo he dicho en algún sitio ya, los ciclos de sueño, ¿vale? De todas las fases REM y todo esto, son de 1h30 normalmente. Entonces, si yo me levantaba, a lo mejor con 20 minutos no llegaba a entrar en sueño profundo, entonces me despertaba, pero no era suficiente para reiniciar, seguía muy embotada. Y si hacía 1 hora, me levantaba a mitad de sueño ahí más profundo y me levantaba súper atontada y tampoco me servía. 1h30, es cierto que perdía mucho tiempo de la tarde, pero al final para mí era esa inversión en descanso, era asegurarme de un reinicio absoluto. Entonces, puente que yo salía del instituto pues a las 2 o las 3, llegaba a casa, comía, y entonces pues de 4 a 5:30 dormía. Y luego de 6 a 9 estudiaba. Y después me iba al gimnasio. A lo mejor algún día terminaba un poco antes, 8:30, iba al gimnasio un poco antes. Pero en general ese era el plan. Y luego volví a mi casa, cenaba y me acostaba. Hasta el día siguiente. Y intentaba dormir 7h30 por la noche, ¿vale? A veces menos, pero bueno, como tenía mi siesta, pues tampoco bien. Siempre intento dormir en ciclos de 1h30, ya sea por la noche que por la siesta. ¿Que perdía tiempo de estudio? Sí, pero es que si no, al final no era un tiempo de estudio efectivo. Entonces para mí era más útil dormir más, pero luego rendir más, aunque fuera menos tiempo. ¿Qué más cosas os quiero decir? No sé cuántos consejos llevo, ya iré poniendo los nombres por aquí debajo. El siguiente consejo que os quería decir era que habíamos dicho la planificación y el dormir. Sí, cómo organizarse, si dejar algún día libre o no dejar algún día libre. Yo en un principio dejaba libres los sábados, ¿vale? Y ya cuando quedaron como 3 meses o así para el lado, pues a partir de después de Semana Santa, marzo más o menos, dejaba solo libre la tarde del sábado. ¿Por qué el sábado y no el domingo? Porque yo ya venía de la semana reventadísima. El viernes hacía como el último esfuerzo ahí como podía por aguantar la semana y estudiar y ya. Entonces yo el sábado no hacía nada de oposiciones y el domingo ya empezaba con fuerzas otra vez. Y además tenía el día completo, los domingos era mi día de repaso, ¿vale? No estudiaba, ampliaba contenido entre semana y en los domingos repasaba. Y lo que hacía era más o menos, cómo dividía el tiempo, que se me olvidaba. Hacía como 2 horas de tema, ¿vale? 2 ciclos de Pomodoro de tema y 1 de práctico. Porque el práctico requiere menos tiempo, pero luego cuenta más, al menos en la oposición de Madrid. En Andalucía es 50-50, pero en Madrid hasta ahora ha sido 70 práctico, 30 teórico. Entonces pues era bastante peso y le daba mucha importancia. Y pues iba dividiendo también bloques, pues temas de problemas de bioquímica, problemas de ecología. El Visu era siempre, ¿vale? Siempre echaba un rato de Visu y usaba una aplicación que se llamaba Anki App. Tengo un vídeo de Anki, os lo dejo por aquí también, ¿vale? Y así dividía el tiempo. Luego, ¿cómo hacía para...? Que os quería contar también con respecto a los temas. Yo lo que ocurrió es que al final tenía los temas del preparador de Córdoba y los temas de la Academia de Madrid. Porque en Madrid me apunté a una academia. Claro, si vas a la academia
no tienes libre, por ejemplo en mi caso el sábado por la mañana, o no tienes libre una tarde entre semana. Bueno, pues por ejemplo sí que es cierto que ese tiempo dejaba libre el viernes por la tarde y el sábado por la tarde. Y luego ya directamente solo el viernes por la tarde también estudiaba y dejaba solo el sábado por la tarde, ¿vale? También es verdad que luego a mí me pilló ese año en pandemia, entonces empezamos a hacer la academia online. Bueno, hay muchos sistemas, ¿vale? Pero intenta... Academia es tiempo de estudio, ¿vale? No es tiempo extra, no te puede quitar tiempo de tu descanso, ¿de acuerdo? Es lo que quería decir. El caso es que yo tenía como las dos temarios de las dos academias y entonces lo que hice fue que los fusioné. Esa fusión ya llegó tarde con este vídeo, la hice el verano, ¿vale? El verano el verano antes de la oposición, de modo que me hice todos los temas yo escritos por mí a mano. Puedes hacerlo al ordenador, pero yo necesito escribir a mano para memorizar, ¿vale? Hay cosas, teorías neurológicas sobre esto. Y me hice una fusión de ambos temarios con más información que yo busqué en algunas cosas que yo quería completar y me hice los temas míos propios. Y eso es muy importante porque, bueno, luego dicen que se corrigen con temas de academia y tal, pero esa originalidad de que se note que es un tema tuyo trabajado, interiorizado, también les suele gustar a los tribunales, ¿vale? Entonces os lo recomiendo mucho. No usar solo el tema de la academia, sino personalizar. Y si podéis coger de dos sitios y unificarlos y personalizarlo, mejor que mejor, porque van a estar súper completos. Claro, yo eso lo hice en verano y este vídeo lo vais a ver en septiembre, octubre, así que ya va a llegar tarde. Pero bueno, si no aprobáis esta oposición, pues aprovechad el año de no oposición. Yo el visu, que era la parte de reconocimiento de visualizando de especímenes o rocas o minerales o animales o plantas o lo que fuera, ese no lo dejé porque si no se te va de la memoria. Si lo estuve practicando todo el año siempre con Anki, los 2 años de entre una oposición y la siguiente, que al final fueron 3 por la pandemia. Y los temas me los hice escritos por mí en ese verano. Me dejé unos días para descansar después del curso y me puse con eso, me iba a la biblioteca, me pasaba el día redactando temas. Y luego ya, pues el sistema de estudio que os digo, de por las tardes después de mi siesta de hora y media y tal, ¿no? Con 2 horas de temas, 1 hora de práctico todos los días y el repaso de los domingos y el descanso de los viernes tarde, sábados tarde o sábados completos, dependiendo del momento. ¿Qué más? Quería decir, con respecto a cómo apañarte con las clases. Claro, a ver, hay épocas en las que tienes que corregir. Yo ese año tomé 2 decisiones. Una, que iba a hacer los exámenes en el aula virtual, en clase, o sea, no lo hacían los niños en casa, sino que lo hacían en clase. De modo que yo los llevaba al aula de informática, intentaba hacer que los exámenes salieran a distintas pantallas y distintos órdenes y todo aleatorio para que no se pudieran copiar entre sí. Intentaba que tuvieran el mayor espacio posible y entonces los exámenes se autocorregían, ¿vale? Perdí las pruebas de redacción, pero bueno, tecnología y biología no son las asignaturas de más de redactar y donde hay que aprender a redactar, así que no me pareció una gran pérdida. Y sí que me hizo ganar mucho tiempo, porque al final lo que tardaba en hacer los exámenes era más o menos lo que hacía, que cogía los exámenes de la editorial, copiaba y pegaba las preguntas en el Moodle. Y además era genial porque puedes cambiar el tamaño de letra, entonces ya me salían adaptados de por sí a los niños con dislexias y cosas de estas, ¿no? Y corregía ahí. Si no tienes mucha maña con Moodle, puede ser que pierdas más tiempo que en hacer el examen a mano o que en imprimir el examen de la editorial directamente. Pero luego, si piensas el tiempo que vas a tardar en corregir, pues merece la pena. Si tienes medios informáticos en tu escuela, te los recomiendo. Si no, tira de los exámenes de editorial, que al menos no tienes que preparar el tiempo, solo tienes que perder el tiempo de corregir. Y con respecto a corregir, pues intentaba buscar huecos donde podía para corregir. Tengo un vídeo sobre productividad como profe, lo dejo por aquí. Luego, por ejemplo, este año no he tenido huecos, ¿vale? Pero por otras circunstancias que todavía no os voy a contar, del curso que viene, pues he tenido mucha tarea este curso y no he encontrado apenas huecos para preparar, entonces corregía en casa. Y luego la otra cosa es que busques actividades que te valgan para como comodín, ¿vale? Que sean fáciles de hacer y que no requieran mucha preparación de materiales. Hay millones de recursos en internet. Tiré mucho de Teachers Pay Teachers ese año también, aunque lo pagase, pero como luego yo vendo mis cosas, pues se compensaba. Entonces, buscar recursos ya hechos, recursos fáciles, porque no va a ser... También podéis decir, mira, pues este año solo me dedico al libro de texto y ejercicios del libro, punto. También se puede, pero
yo no valgo para eso. Entonces busqué proyectos y actividades que ya estuvieran en internet, que fueran súper fáciles de hacer, que me requiriesen súper pocos materiales que preparar y que fueran fáciles de corregir. Y con eso fui tirando todo el curso, entre eso y corregir en los huecos. Y la verdad es que me vino fue bastante útil el sistema. Y luego lo que me queda por contaros es, con respecto, esto es para, si vais a hacer una oposición y por la mala suerte del mundo no aprobáis y no sacáis plaza, os recomiendo encarecidamente que hagáis reclaméis la nota, ¿vale? Y después hagáis el recurso de alzada. En la página web de comisiones hay modelos de recursos de alzada, os lo puedo dejar, ¿vale? ¿Por qué? No porque quiero que acabéis haciendo luego contencioso administrativo, no vayáis ahí, ya, es tontería, es perder dinero y tiempo y energías. Pero yo aquel año hice el recurso de alzada porque como tenía un 4 y pico dije, bueno, ¿qué pierdo, no? Por intentar conseguir el 5. Y lo que yo no sabía y descubrí en el 2018 por casualidad es que al menos en la Comunidad de Madrid te mandan la rúbrica de cómo corrigen los temas. Y es que además a mí se me iluminó así, los astros se alinearon en la exposición de 2021 porque cayó el mismo tema. No es tan raro que se repitan temas, ¿vale? Parece que no, pero se repiten. Y entonces yo hice el tema ya con el temario hecho por mí misma, con la fusión de las dos academias preparadoras donde había estado, y encima tenía la rúbrica. Y entonces yo mejoré mi tema e hice el examen con respecto a la rúbrica. Y claro, pues me salió muy bien. Entonces os lo recomiendo muchísimo que hagáis eso, porque al final podéis ir acumulando, o si sois varios compañeros y los queréis compartir entre vosotros, podéis ir acumulando una serie de rúbricas que, pues si hay suerte, y cae maravilloso. Y si no, vais a ver un poco, haceros a la idea de cómo lo piden, de modo que luego pues también lo podáis hacer vosotros. Más o menos al estilo. Luego también pues siempre hay que hacer simulacros. No nos gusta, es muy feo enfrentarse, pero hay que hacer simulacros y escribir y probar y ajustar a los tiempos, a la hora y media, a las 2 horas, lo que os den en vuestra comunidad autónoma, porque es muy importante. Y ya está. Mucha fuerza de voluntad. Es un año difícil, o son una serie de años difíciles. El año que no toca oposición, pues puedes intentar disfrutar un poco más, no lo abandones todo del todo, aprovecha ese año para hacer temas. Si no apruebas a la primera, y sobre todo súper pendientes de las bolsas extraordinarias porque te van a ayudar a coger puntos y a saltar sobre gente que estuviera en la bolsa contigo, ¿no? Y luego quiero dar unos últimos consejos con respecto al examen. El famoso consejo de escribe lo que sea, si te sale una bola que no te sabes, escribe de todos modos todo lo que puedas. Tira de otros temas si es posible, porque pues hay gente que ha probado así y con plaza, ¿eh? Y con respecto al práctico, es práctica. Y repaso los temas. Y lo que sí quería deciros es con respecto a la segunda parte de la programación, de la defensa de la programación y de la unidad didáctica. Hay mucha gente que dice, ya lo haré. Hay que echarle tiempo durante todo el curso. Si de vez en cuando, una vez a la semana, pues en vez de hacer 1 hora de prácticas o 2 horas de teoría, haces 1 hora de teoría y 1 hora de ir preparando esa programación. Haz la tuya, no copies la de la academia. Yo creo que ya se la saben de memoria los tribunales. Haz la tuya, hay que saber buscar un equilibrio entre originalidad y tradición, porque no sabes qué tribunal te va a tocar. El mío de 2021, cuando probé, eran bastante modernos y conocían bastante de los cacharritos que yo llevaba. Luego hubo otros que estaban aprendiendo en ese momento. Y entonces así no te la juegas. Y sobre todo hay que practicar. Yo me llevé hasta un proyector, compré un proyector y me lo llevé, ¿vale? No hay que escatimar en imprimir en papel de 100, porque el tacto es diferente al de 80, el de gramaje. Y entonces son pequeños detalles, pero que al tribunal se le quedan ahí, ¿vale? Y encuaderné en libro, no encuaderné en espiral. Imprimí en color muchas páginas, o sea, me fui apuntando qué páginas eran en blanco y negro y qué páginas eran en color, imprimí en color. Llevé solo una copia al tribunal. Por eso hice lo de color y encuadernar el libro. ¿Por qué? Porque así no están todos mirando o haciendo como que miran tu programación y te tienen que mirar a ti, porque no tienen que mirar.
Si le llevas una, que hay otra estrategia que es no una para cada, porque por respeto y tal, puede ser que no te miren a ti. Entonces, bueno, merece la pena la inversión, ¿vale? En la defensa oral, porque si no, a las 7 te va a volver a servir, mejoras y te vuelve a servir, ¿no? Y entonces, hay que practicar. Y el último mes, pues te va a tocar practicar, ¿vale? No lo dejes todo para después del examen, porque si puedes practicar si lo tienes ya todo hecho. Las programaciones, la programación, las unidades, las presentaciones de la programación y de las unidades, porque yo llevé presentación para la unidad, ¿vale? La programación me hice un esquema en pizarra y tenía una pizarra en aquel tiempo de plástico que hice también en su vídeo y me dedicaba a una y otra vez y otra vez y otra vez a repasar ahí a capela todo. Y creo que ya sí, después de estos 25 minutos de vídeo que llevo, no me he dejado ningún consejo. Y ya está. Que es una carrera de fondo, que es una carrera de sacrificio, que es una mierda, que 2 o 3 veces pues normalmente no te las quita nadie. Ojalá apruebes a la primera o a la segunda, pero que es así, que es muy difícil, que hay especialidades que son muy... no voy a decir la palabra, pero fastidiosas. Y ya está, experiencia es necesaria, al final es un mal, pero te está dando puntos de otra manera, aunque te quite tiempo de estudio, pero bueno, si te organizas bien al final es factible hacerlo todo. Y también, pues ya está, a jugar con la estrategia. Mirad muy bien, esto no lo he dicho, mirad muy bien, no sé cuántos consejos llevo ya, en el baremo, ¿qué da puntos? Tipo, me dan puntos por cursos, me dan puntos por idiomas, me dan puntos por otro máster, me dan puntos porque al final es triste ir con un baremo incompleto de cosas que podías haber completado. Enteraros bien, leeroslo bien, y si no, ir a un sindicato y preguntarle y que os lo expliquen, porque es que cualquier punto que se pueda rascar puede suponer la diferencia entre plaza o no plaza. Y dicho todo esto, pues ya está. Que cualquier cosa que queráis añadir a todos los consejos que yo he dado, si queréis contar vuestra experiencia, si tenéis dudas, lo que sea, lo dejáis en los comentarios. Y por supuesto, mucha suerte y nos vemos pronto.